Hola, ¿qué tal? Hoy vamos entonces a establecer, ¿sí? El cuarto ejemplo de circuitos conectados, o sea, circuitos de corriente directa que tienen conexiones de resistencias en serie y paralelo. En este caso tenemos en nuestro cuarto ejemplo, nos está mandando a buscar algo muy específico. Determina la corriente que pasa, o la corriente, en este caso sería la corriente eléctrica, ¿sí? Por cuestiones de espacio no puedo poner todo el enunciado, pero ahí tenemos algo clarito. Dice, determine la corriente eléctrica que pasa por la resistencia de 20 ohm. En este caso es esta resistencia que está aquí, ¿sí? Es la única resistencia de 20 ohm. Ok, para determinar este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es hacer la reducción y después hacer el análisis, o sea, viendo el análisis desde el circuito desglosado más pequeño hacia el más complejo, ¿sí? Sería de esta manera. Bien, primero vamos a determinar, bien, este es el primer ejemplo en el cual nosotros tenemos a la vez dos resistencias que están conectadas en serie. Observen aquí, estas resistencias están conectadas en serie. Bien, porque entre ellos no hay ningún nodo. O sea que yo puedo reducir estas dos resistencias. Pero a la vez también tenemos dos resistencias que están conectadas en paralelo. Porque mira, en este punto de conexión que está acá a la izquierda es igual a este punto que está acá y este punto que está acá. Estas dos se conectan. ¿Sí? El de acá arriba no está en paralelo porque a la derecha de él, ¿sí? De este lado, está conectada la fuente de poder. Así que a él les toca esperar hasta el final para hacer la reducción. Entonces, muchos me preguntan, profesor, ¿y si me encuentro con circuitos que tienen esta característica, por dónde empezamos? Yo siempre le digo a los estudiantes, hey, empieza por el más sencillo. ¿Cuál es el más sencillo de sumar? El de serie. ¿Sí? Aunque no hay ni una norma específica que diga eso, pero esto. Pero si te diste cuenta, mira, el libro es un poquito, bueno, el autor del libro es un poquito muy canalla porque te pone esta resistencia acá pensando que tú te vas a confundir de que están en paralelos porque mira que están como que si estuvieran al frente, ¿sí? Pero bueno, porque existe una leve característica pensar que las resistencias en paralelo son aquellas que están al frente. Bien, se reduce ese circuito y ese circuito entonces queda siendo equivalente de esta manera. Bien, ok, mira que la resistencia equivalente que voy a dibujar, que entre estas dos, que vamos a poner aquí para cuestiones de análisis del circuito, esta la vamos a reducir en serie y la vamos a llamar RA, ¿bien? Y RA sería 25, porque automáticamente si tú ves 5 más 20 es 25, así que no hay ningún problema. ¿Bien? Eh, Tú puedes colocar la resistencia equivalente en esta posición o en cualquiera de esta unión, ¿sí? En esta parte, en este alambre que se le llama, no sé, se le llama rama o alambre. En cualquiera de estas posiciones puede estar la resistencia equivalente, ¿vale? Así que nosotros vamos a dibujarla aquí. La resistencia, la fuente de poder, ¿sí? La resistencia de 5, digo la de 10, esta es la de 5. Y ahora la equivalente que la voy a poner acá abajo, ¿sí? Porque me da la gana. Ahora, en este caso, este sería RA y no se le olvide que es de 25. Bien, este de aquí es la de 5, este de aquí es la de 10 y esta de acá arriba también es la de 10. Y la fuente de poder que es de 25 volts. Bien, ahora, si te das cuenta, esta resistencia que está aquí, que es la unión de 20 con 5, está en paralelo con 5 y con 10 a la vez. Porque los tres comparten la conexión a la derecha y los tres comparten la misma conexión a la izquierda. O sea que los tres tienen la misma diferencia de potencial. Así que por tener la misma diferencia de potencial, tienen la misma característica, entonces yo los puedo reducir en un circuito equivalente. Ese circuito equivalente lo vamos a llamar RB. Bien, ¿cómo me queda el circuito equivalente? Me va a quedar un circuito muy pequeño. Me va a quedar con la resistencia de 10, como lo había dicho al principio del video. ¿Sí? Es el último que se va a reducir y esta resistencia entonces de RB. ¿Cuánto vale RB? Bueno, tenemos que sacar el cálculo. Este sería 10 y este sería 25. ¿Sí? Ok, RB sería el inverso de RB,
es igual al inverso de 10 más el inverso de 5 más el inverso de 25. En la calculadora, acuérdense que sería 10 inverso más 5 inverso más 25 inverso. ¿Sí? Siempre me pasa. Por cuestión de que me apoyo mucho la mano. Bien, esto acuérdense que cuando sacan la calculadora, la respuesta al inverso y me va a dar la respuesta. Entonces en la calculadora rapidito vamos a hacerlo. 10 inverso más 5 inverso más 25 inverso. ¿Sí? Me da 0.34, eso al inverso. Me da entonces 2.94, ¿sí? Así que esto sería 2 rayos. ¿Sí? A ver, ahí. Bien. Esto sería entonces 2,94 ohm. Bien, ahí tenemos entonces el valor de la resistencia. ¿Qué significa? Que la resistencia equivalente, que son estos dos señores que están aquí, me va a dar la resistencia equivalente total. ¿Sí? La resistencia equivalente total siempre se representa con la letra REQ. Bien, ahora en este caso sería, esta resistencia sería la suma de estos dos en serie, porque esta que está aquí, paralelo, y estos dos que están acá, ¿sí? Están conectadas entonces en serie. Esta R equivalente entonces sería 12,94. Bien. Ahí sería entonces, este sería la resistencia equivalente. Nosotros siempre habíamos practicado hasta aquí, pero ahora tenemos que hacer el análisis para atrás. Bien, el análisis para atrás entonces, ¿qué me define? Me define lo siguiente. Que este circuito que está aquí, me tiene entonces, va a tener la misma corriente porque están conectadas en serie. Así que voy a calcular la corriente total. La corriente total vendría siendo el voltaje total. ¿Sí? Vamos a dejar el tablero. ¿Sí? Vamos a darlo ahí. El voltaje total entre la resistencia equivalente. Entonces eso sería 25 entre 12,94. ¿Eso cuánto te da? La corriente total. Esa corriente total te da, ¿sí? 25 entre 12,94. Eso te da entonces 1,93. Entonces esa corriente, 1,93 amperes, esa corriente le pertenece a este señor que va por aquí y mira que va en este sentido de flujo porque el polo positivo de la fuente está del lado que es el polo más grande, ¿sí? El polo más grande que está aquí, el flujo vendría de este lado porque este es el lado positivo y este es el lado negativo, ¿sí? Esa es la corriente convencional. Bien, ok, entonces nosotros tenemos la corriente total. Esa corriente total le pertenece a RB y a 10. Entonces, esta corriente de RB, entonces, ¿cómo se forma RB? RB se forma entonces en paralelo. Paralelo siempre tienen el mismo voltaje. Así que vamos a calcular el voltaje de RB. Ya tengo la corriente de IB, ¿sí? La corriente de IB es la misma corriente total que es 1,93. Así que el voltaje de B va a ser la corriente que pasa por B por la resistencia B. ¿Sí? Pura ley de Ohm. En este caso, sí, la corriente de B, acuérdate que es la misma corriente que la total, ¿sí? Porque ellas están conectadas en serie. Así que este que está aquí. Ahora, profesor, ¿por qué estamos calculando el voltaje B? Ah, porque la resistencia B, mira, que mi objetivo es la resistencia de 20. La resistencia de 20 está dentro de A. Significa que tengo que buscar las características de A. Pero A su vez está dentro de B. Significa que tengo que buscar las características de B. Y B a su vez está dentro del equivalente. Así que en este caso por eso busqué la corriente del equivalente, que por equivalencia me saca las características de B. Que ya tengo las características de B, voy a terminar de sacar las características de B, que en este caso sería el voltaje, que sería la misma corriente, que sería 1,93 por la resistencia de B. La resistencia de B, ¿sí? Acuérdate que la resistencia de B me dio 2,94. 2,94. Ahora, lo más que te puedo decir que en este tipo de circuitos, ¿sí? No te puede dar nunca el voltaje ni la corriente total de las individuales te puede dar mayor que los totales. 2,94, o sea, multiplicamos entonces, me da 5,68. 5,68. Yo estoy haciendo el cálculo con todos los decimales para que me den los
¿sí? Las respuestas más exactas. ¿Este voltaje a quién le pertenece? Este voltaje le pertenece a este señor y a este señor. ¿Por qué? Porque como están conectados en paralelo, tienen la misma característica. Así que salto para atrás. Así que ya yo tengo el voltaje de A. El voltaje de A, ¿sí? Como ya yo tengo el voltaje de A y como A está conectado en serie, ya yo tengo el voltaje de A. ¿Cómo tengo el voltaje de A? Porque acuérdate que buscamos el voltaje de B y el voltaje de B es el mismo voltaje que el de A. Como tengo el voltaje de A, ¿sí? Ya puedo calcular entonces las características de A. La otra característica de A sería la corriente, que sería el voltaje de A entre la resistencia A. En este caso sería, ¿cuánto es el voltaje? 5,68. Lo dividimos entre 25, que es la resistencia de A, y eso me da entonces la corriente de A. La corriente de A entonces sería, ya tenemos 5,68. Ahora ponemos entre 25 y me da 0,23 redondeando, ¿sí? Entonces eso me da 0,23 amperes. Bien, entonces esa corriente de A es la misma corriente que pasa por ahí a 2. Conclusión, ¿sí? Conclusión. La corriente que pasa por 20 es 0,23 amperes. ¿Sí? Ya. Así es como se hace el análisis entonces de este tipo de circuito. Ok, vamos a hacer un ejemplo 5 para terminar con este tema.